Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada, sí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, vamos a darle continuidad a nuestro tema. Bueno, ya checaron su calendario de exámenes. Su examen es el día de mañana. Entonces, obviamente tienen los 45 minutos, ya saben cómo acostumbramos la dinámica y obviamente la segunda hora la tienen libre para que yo me pueda dedicar a hacer obviamente la captura de sus calificaciones. Ya, checaría, déjenme, visualizar, si les puedo hacer todavía que me alcance el tiempo para hacerles entrega física, se las haría el día martes de la siguiente semana. En dado caso que no se pueda por cualquier cosa, bueno, ya, se las transmitiría con su compañero, con su jefe de grupo, y ya saben, cualquier aclaración o cualquier duda o cualquier cosa, bueno, ya me lo habrían, llegar, obviamente, de manera privada para que se puedan asentar calificaciones en acta y para que se puedan asentar calificaciones en sistema. Ya conocemos la dinámica, obviamente ya saben que si alguno llega a tener alguna problemática de pago o con contabilidad o alguna situación así, bueno, saben que esperamos los días debidos para generar el pase. Si no, ya saben perfectamente que se van las actas y se va obviamente el sistema en blanco y ya posteriormente las correcciones pues ya las hacen directamente con, bueno, con coordinación sería como lo ideal. Entonces, no hay problema, presenten todos porque ven que luego las actas las hacen llegar 15 o 20 minutos después y yo no les puedo quitar el tiempo para realizar su examen. Entonces, ustedes realícenlo, ya si llega a haber alguna controversia, bueno, pues ya eso quedaría sentado en calificación. ¿Hasta dónde va a venir su examen? Eso es lo que les iba a comentar. A ver, déjenme les proyecto para ver si estamos en lo mismo, porque de hecho su examen ya está cargado en la plataforma. Sí, efectivamente, su examen va a venir hasta la parte de CIEFORES generacionales, que es precisamente con los temas que vamos a acabar ahorita. Ahorita vamos a acabar administradoras, vamos a tocar CIEFORES y vamos a tocar CIEFORES generacionales, que de hecho esa ustedes ya tuvieron una tarea, tuvieron una actividad precisamente de esa lectura. Entonces, hasta ahí nosotros cortaríamos tanto con actividades de plataforma como con la situación de examen. Los reactivos, si mal no recuerdo, son 15 reactivos, entonces estamos como en la misma dinámica. Espérenme tantito. A ver, creo que ya les aparece proyectado. Una sesión anterior, que fue creo que la sesión del día martes pasado, porque miércoles tuvimos la dinámica, obviamente dinámica para porcentaje de participación. Hablamos un poco acerca de las AFORES, obviamente acerca de sus funciones, mencionamos algunos ejemplos de grupos que tienen contenida las AFORES y platicamos también acerca de un poquito de sus facultades o de las situaciones que tenían que realizar y obviamente de quienes dependían, porque pues recordemos que estamos viendo el marco financiero. Ahora, si mal no recuerdo, nos quedamos acá. Ay, Dios, espérenme tantito. Acá, en parte de la historia de las AFOR, si mal no recuerdo. Habíamos comentado, ¿no? Habíamos visto un poquito el trayecto de cómo se fue haciendo la modificación. Decíamos que más allá de ser una cuestión completamente bancaria o una cuestión completamente financiera, pues obviamente pertenecía un poquito más a la situación laboral. O sea, la realidad es que esto no se pensó como una entrada financiera, sino que más bien partió a raíz de reformas laborales en las cuales pues técnicamente se buscaba que todos aquellos trabajadores pues gozaran de una pensión, digamos, un poquito más decorosa, si lo queremos ver así. Ahora, ya con ese recorrido histórico, si lo queremos analizar desde ese punto de vista, en el año 2002 es cuando precisamente se lleva a cabo una nueva reforma, una reforma ya no solamente a una cuestión de la ley de salud o de la ley obviamente laboral, sino que para ese momento pues ya había una ley especializada en el sistema de ahorro para el retiro. Bueno, pues precisamente en el año 2002, pues ya se hace una nueva reforma en el cual, pues obviamente se buscaba que se le diera un nuevo camino o una nueva ruta a cómo iba a quedar conformado nuestro Sistema Nacional de Pensiones, ¿sí? De hecho, anteriormente a este periodo, la realidad es que única y exclusivamente se daba a la parte de obligatoriedad de una Afore.
¿Qué quiere decir? Que si así lo consideraba el empleador y si así lo consideraba propiamente el trabajador, pues obviamente se le designaba un aforo en específico. Ya con esta reforma no, con esta reforma la realidad es que ya cada persona, o sea, cada mexicano, ya podía tener su cuenta individual, pero no en una afore designada o no en una afore determinada, sino que ya se daba propiamente libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que cada persona podía elegir de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus preferencias, pues su propia afore. Y con ello, pues claramente poder llevar un control como mucho más libre de cómo era la administración de todas las aportaciones que incluía dentro de este régimen. Ahora, claramente todo tiene un porqué y todas las figuras legales o todas aquellas figuras jurídicas que se encuentran dentro de nuestro sistema, específicamente del sistema financiero en México, pues tienen una razón de ser, no solamente surgen como al azar, ¿no? Precisamente cuando se da esta reforma tan importante que platicamos nosotros ya con antelación, que fue la reforma del 73, que ya nos hablaba de esta modificación de pensiones, se dieron ciertas causas o se dieron ciertas problemáticas específicas que originaron y tuvieron que motivar que precisamente se diera el cambio en la materia de pensiones. ¿Cuáles son estas? Bueno, las dos que les aparecen acá. La realidad es que a inicio de los años 90 ya se presentaba como tal una cuestión de problemáticas, o sea, ya había un problema que ya era muy evidente y que ya era muy palpable. En este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya empezaba a tener un poquito de colapso, ya se las empezaba a ver negras en cuanto a una cuestión financiera y una cuestión operativa. ¿Qué quiere decir? Que el IMSS se empezaba a quedar sin dinero y también se empezaba a quedar sin capital de trabajo, porque ya era mucha gente y claramente tenía que contratar mucho más personal para tener un mecanismo pues completamente controlado, ¿no? Si lo queremos apreciar de esa manera. Pues precisamente como ya había o ya se encontraban estas dificultades, se le agrega aparte una cuestión del sistema de reparto. ¿Por qué? Porque precisamente ya no solamente era el problema de si hay o no hay dinero y si hay quien maneje o quien ayude a hacer el trabajo o no. Aparte de eso, el sistema de reparto también ya tenía serias problemáticas porque se empezaba a ver una vertiente muy interesante. Resulta que la población ya cambiaba de estructura. Desde ese momento ya se empezaba a apreciar que la estructura de la población se iba a modificar. ¿Qué quiere decir esta parte de la estructura de población? Y si mal no recuerdo, en algún momento lo comenté con ustedes en algún otro tema. Por un lado, se puede ya apreciar ciertos picos demográficos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a caer las tasas de natalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que empiezan a caer las tasas de natalidad? Para empezar, ¿verdad? Si no, ¿qué es una tasa de natalidad? Mm, a ver. Arturo, ¿qué es una tasa de natalidad? ¿No está Arturo? Bueno, sí está, ¿no? Ah, Pero la verdad no sabría decirle, no la había escuchado antes. no lo habías escuchado. A ver, denme un segundo. Ay, sí es cierto, Paola, tú faltabas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a terminar el tema y ya para que puedas pasar a exponer. Sí, discúlpame, se me olvidó, Paola. Ok, en el caso de las tasas de natalidad es la cantidad de gente que nace, ¿sale? O sea, cuántas personas nacen. Entonces, ¿qué quiere decir que hay una caída de tasas de natalidad? Que empiezan a ser menos gente, ¿sí? Y empieza a llegar otra parte importante, otra vertiente, otro pico. Y es precisamente que la población incrementa o tiene un aumento en su esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos gente más longeva. Obviamente esa gente longeva pues alarga su vida, no necesariamente a través de una cuestión ni divina ni mágica, sino a través de un desarrollo farmacéutico, un desarrollo médico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros anteriormente, en años, no sé, en los años 30,
Las personas, su esperanza de vida técnicamente eran los 50 y tantos años. O sea, una persona de 50 años o de 53 años era una persona ya muy vieja, para que me entiendan. Obviamente con todas estas situaciones farmacéuticas, de tratamientos, de medicamentos, de operaciones, de cirugías y de todo aquello que ustedes se puedan imaginar, ¿qué es lo que pasa? Que se alarga nuestra esperanza de vida. Nuestra esperanza de vida ya oscila entre los 70 y tantos y los 80 años. Obviamente, pues lo peor es que llegamos pues muy mal, pero de que llegamos, llegamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Empezamos a ver que los menores, si antes nuestros abuelos o bisabuelos tenían 10 hijos, tenían 7 hijos, claramente ahorita en ese momento eran 10 hijos, que al final de cuentas, a determinada edad, iban a ser productivos para poder trabajar. ¿Sí? Obviamente las familias a partir de ciertos años, las familias comenzaron a disminuir. Es más, yo me atrevo a preguntarles a ustedes, yo no sé, desconozco, pero no creo que ninguno tenga 9 hermanos, ¿verdad? ¿Qué empieza a pasar en estos años? Bueno, ustedes son un poquito más jóvenes, muchos más jóvenes. En los 90, pues precisamente las familias comienzan a disminuir esta natalidad. En lugar de tener 10 hijos, pues obviamente empiezan a tener 2, empiezan a tener 3, 4, ya como que exagerar. Entonces empieza a verse esta parte. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de 10 personas que van a trabajar en un futuro, solamente van a trabajar 4. Y con el paso del tiempo, ¿qué es lo que pasa? Si una persona antes yo le daba una pensión a los 50 años y moría a los 55, su pensión solamente eran de 5 años. Y teniendo 10 personas que están laborando continuamente por ese pensionado, pues la realidad es que no simbolizaba ningún problema. Pero cuando vemos que en lugar de ser 10 son 4 y la persona en lugar de vivir 55 años vive 80 y tantos, ¿qué quiere decir? Que la pensión no la voy a pagar 5 años, la voy a pagar 30. ¿Y qué voy a hacer? Pues la realidad es que ya no me alcanza. A mí como Estado, a mí como Instituto Mexicano del Seguro Social, empiezo a ver que estos picos van en aumento y que desgraciadamente la población no productiva, o sea, la población que ya es longeva, tengo que darle una pensión, pero ya no hallo recursos activos en los cuales yo pueda pagar. Entonces, con esta, obviamente con esta problemática, pues el Estado, no porque quiera, forzosamente se tiene que ver en la necesidad de buscar alternativas y de buscar apoyos, no solamente para los trabajadores, sino claramente también pues para que no colapse el Instituto Mexicano del Seguro Social y que la cantidad de personas no productivas, de personas que son longevas, de personas que reciben una pensión, pues lleguen a ser tan alto y que el nombre de las personas que somos productivas o que eran productivas, pues no pudiera alcanzar para cubrir esa necesidad. Esos fueron los picos que se comenzaron a ver. Y si nos podemos dar cuenta, pues ya no nos vamos al año 73 ni nos vamos a los años 90. Estamos en el año 2021 y tenemos exactamente la misma situación con el problema del sistema de reparto. ¿Qué quiere decir? Imagínense si en los 90, vamos a poner el ejemplo, sus papás probablemente tenían 2, tenían 3 hijos. Ahorita la tendencia es que solamente estamos teniendo uno. Y con ustedes, que son obviamente un poquito como más jóvenes, pues muchos de ustedes ya están decidiendo la parte de no tener hijos. Y si a eso le incrementamos a la generación alfa, porque pues ustedes ya son Z o no, todavía creo que entran en millennial, vienen ya los alfa, pues probablemente los alfa ya no tengan pues hijos, la realidad. Entonces imagínense pues menos gente productiva y cuando nosotros seamos ancianos y los alfa estén en edad productiva, por supuesto que no va a haber manera de que se pueda sacar este sistema de pensión. De hecho, tiene que haber una modificación pronto. Bueno. Eso que nos lleva precisamente bajo una cuestión de análisis y lógica de la norma jurídica, pues precisamente a que todo este cambio demográfico, pues de manera directa, pues tuvo que afectar a este sistema de reparto. Obviamente con eso, pues se vio el fenómeno de que disminuían todas aquellas personas, todos aquellos trabajadores activos y que los que aumentaban eran aquellos trabajadores que se pensionaban. Por eso, si se dieron cuenta, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Empezaron a incrementar los años para pensión. Obviamente fueron subiéndolos y tu esperanza de vida es más grande, pues trabaja más años para que te demos menos años pensión y puedas acumular más. Esa fue una de las medidas que obviamente pues, se pudieron dar como dentro de esa parte. Al final de cuentas,
pues sí repercute en un problema, porque al final de todo, las aportaciones que dan los trabajadores que en este caso se encuentran activos, pues ya no son suficientes para cubrir todos los costos de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya no alcanzamos a dar el suficiente dinero o la suficiente aportación, no tanto ni siquiera para nuestra pensión, ni siquiera para los ancianos que se encuentran en este momento. Entonces, pues eso nos da la idea de que tenemos un panorama pues un poquito complicado, ¿no? Ahora tenemos distintos elementos, porque claramente al final de cuentas ya tenemos un sistema de pensiones de reparto, que claramente yo no dudo que ahorita porque tenemos otras prioridades, ¿no? Prioridades obviamente económicas, prioridades de salud y otras tantas, ¿no? De educación, pero al final de cuentas, tarde o temprano, probablemente el siguiente año, tiene que haber alguna modificación, alguna reforma al sistema de pensiones para reparto. Y pues aquí pues tenemos diferentes elementos que como tal pues afectaban el propio sistema, ¿no? Como los que ya trabajamos. El sistema, ¿qué pasaba con el sistema? Este sistema de reparto que tenemos, ¿no? El sistema como tal no estimulaba al trabajador para que pudiera ahorrar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que muchos de los trabajadores optaron por decir, bueno, a ver, ya me dijeron cómo está la situación, que tengo que ahorrar durante 30, 40 años, dependiendo a la edad que entre a laborar, 30, 40 años. Y la realidad es que, pues, si yo lo hago, pues, como que para empezar ni sé, porque es una pésima idea. Para empezar, ni siquiera sé si llega a esos 30, 40 años. Y si no, ¿quién se va a quedar mi dinero? O sea, la realidad es que el propio sistema no estimulaba a esta conducta o a esta cultura de ahorro, pues por parte de los trabajadores, la realidad. Entonces, digamos que no había motivación, si lo queremos ver así, no se le daba la importancia. De hecho, siempre lo asemejo un poquito con la parte de los seguros, ¿no? ¿Para qué me aseguro, no? Si al final de cuentas, imagínense, si no me pasa nada en 15 años y voy a estar pagando mi seguro, no, pues nada, le voy a estar regalando mi dinero. Digo, bueno, pues ojalá, ¿verdad? Creo que esa sería la idea de todos nosotros, que nunca nos pasara nada. Pero si nos pasara, ¿de dónde saco para pagar un hospital o unos daños a terceros o un daño vehicular? Pues la verdad es que creo que nadie estamos preparados para un siniestro, ¿no? Entonces siempre lo equiparo de la misma manera, porque al final de cuentas es lo mismo en el caso del trabajador. Y el trabajador pues no veía como mucho aliciente en este sistema de reparto. Ese era uno de los problemas, pero no el único. Se tenía también otro problema. El otro problema era un factor de desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de reparto que era utilizado para esta cuestión de las afores y para esta cuestión del sistema de ahorro para el retiro, no era igual para todos, no era equitativo. ¿Por qué? Porque ahí había trabajadores que tenían una permanencia menor, ¿sí? Había alta movilidad en los lugares de trabajo y obviamente había pocos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las personas, al hacer sus conteos y al hacer sus cuentas, se daba o caía en cuenta propiamente que dados esos bajos ingresos de esos empleos y de que los estaban moviendo de cargos en cargos, la realidad es que no iban a alcanzar a cumplir con estos requisitos que como mínimo se tenían o se pedían para pensionarse. Y en ese caso, ¿qué pasaba? Pues en ese caso la persona ni se pensionaba y perdía todas esas aportaciones. Ahora, ¿qué otra situación veíamos dentro de la desigualdad del sistema? Porque también un trabajador, por poner un ejemplo, que cotizaba por un periodo de 40 años, o sea, hagan cuentas aproximadamente que empezaban a trabajar a los 15, 16 años, trabajaban 40 y muchos de ellos obtenían casi lo mismo que un trabajador que solamente cotizaba 10 años. Entonces, claramente, pues el trabajador decía, no, pues no, gracias, eso que voy a regalar de 40 años, pues mejor busco otras maneras, no sé, pues invertirlo, meterlo al banco, comprar una casa o alguna otra cosa que me pueda ser más redituable, porque claramente la desigualdad en el sistema, pues sí era como muy latente y muy palpable.
Y otra que era un gran problema, y yo creo que eso fue lo que le acabó de dar en toditita la torre al sistema, fue propiamente la parte de la corrupción, ¿no? Que obviamente México, pues desgraciadamente hemos sido un referente mundial en cuanto a estas partes de asuntos o de cosas que se tenían que tratar, no por altruismo, sino por derecho a los propios mexicanos, pues nunca faltan, ¿no? Los funcionarios que tienen, ¿no? Que hacer sus situaciones. Y precisamente este factor que afectó a este sistema de reparto fue la desviación de recursos, ¿sí? En este caso había incentivos interesantes, de hecho, incentivos fuertes, no vamos a andar tanto ahí porque nos vamos a meter mucho en estadística, pero sí había incentivos muy fuertes para que precisamente se hiciera un recurso, digamos que el uso de estos recursos, de estas aportaciones que el trabajador había dado en ciertos periodos de acumulación. Pero resulta que estos usos que se hacían de las aportaciones, pues no eran ni, digamos que ni solicitados ni permitidos, ¿sí? Y obviamente, pues ahí como que decían, bueno, a ver, ¿de quién son? ¿Son del Estado, son del Afore, son del trabajador? O sea, no había una propiedad manifiesta de los propios recursos. Entonces, ¿quién era el más inteligente y quien los agarraba? Pues él veía qué hacer con esos recursos. Y obviamente, pues se dieron muy malas inversiones, esto también cabe mencionarlo. Si yo tengo los recursos se me ocurre, ¿no? De 10 millones de mexicanos, pero pues de estos 10 millones de mexicanos, quién sabe cuánto sepan, ni cuánto tienen, ni que yo los tengo, ni cuándo se los voy a dar, ¿qué es lo que empiezo a hacer? Pues empiezo a invertir, y va a haber cosas que salen bien y cosas que no van a salir bien. Entonces empezaron a desviar recursos para una serie de vertientes que no tuvieron ni pies ni cabeza. Entonces, eso desembocó precisamente en que no hubiera un campo de reserva. ¿Qué quiere decir? Que no hubiera coloquialmente llamado colchoncito que precisamente sirviera para en el momento en que realmente se vinieran las problemáticas, cuando ya hubieran exigencias que el propio futuro iba a demandar en algún momento, pues que se tuviera de dónde sacar. Pues la realidad es que estaba completamente vacío y no había manera de poder recuperar todo aquello que se había desviado. Entonces, todas estas cuestiones y todos estos factores, pues claramente ayudaron a que el sistema de reparto comenzara digamos que a perecer, si lo queremos ver así. Ahora, esa es la parte de Afores. Bueno, ya nosotros ya platicamos y demás. En el caso posterior tenemos algo que se llama CIEFORES, ¿sí? Las CIEFORES como tal son las sociedades de inversión de fondos para el retiro, ¿sí? Este es su nombre completo. Ahora, podremos decir, bueno, a ver, si ya el trabajador da sus aportaciones, si el trabajador ya está ahorrando en una administradora, porque esta administradora es la que se va a encargar de gestionar, la que se va a encargar de mover, la que se va a encargar de proteger los ahorros, para darme, obviamente, una cantidad cuando me retire y ya no sea productivo. Cuando hablo de producción, digo, también quiero hacer la mención. Cuando hablo de producción, digo, hablo de una producción para propiamente laboral, ¿no? No quiero decir ya no soy productivo porque no necesariamente contribuyo, no, pues uno puede ser productivo de 10,000 millones de maneras, pero por lo menos para el sistema, pues ya no. Y diríamos, bueno, y entonces, ¿como para qué? Si ya tengo mi Afore, ¿como para qué carambas tiene que entrar otro organismo como una sociedad? ¿Cómo qué función tendría? Ah, bueno, pues resulta que la Afore se va a encargar de administrarme, se va a encargar de gestionarme, de cuidar, de proteger. En el caso de las CIEFORES, no. En el caso de las CIEFORES son estos lugares donde precisamente se van a invertir los mismos recursos de nosotros como trabajadores. El detalle de las CIEFORES, si ustedes lo pudieron apreciar en las CIEFORES, ahorita vamos a platicar de esa lectura, generacionales, aquí se invierten los recursos, pero dependiendo un factor muy importante, y es el factor de la edad, ¿sí? Cada una de las AFORES, cada una de las administradoras de fondo para el retiro, estas que vimos como ejemplos, todas y cada una de ellas
cuenta con 5 fondos de inversión, ¿sí? Estos 5 fondos de inversión es lo que coloquialmente conocemos como las CIEFORES, ¿sí? Ahora, yo me pregunto, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, ¿y cómo yo voy a saber en cuál de estos fondos de inversión están ingresados o van a ingresar mis recursos como trabajador? Bueno, porque al final de cuentas, a mí como ahorrador me va a corresponder una de acuerdo a mi edad. Ese es el rango. Aquí está la gráfica para que la podamos apreciar. Acá tenemos nuestras 5 barras, o sea, nuestras 5 CIEFORES. Vamos a hacerlo de esa manera. Podríamos pensar que la básica cero es la CIEFORE para la gente más joven, ¿no? La realidad es que no. La CIEFORE para la gente más joven, que en este caso podrían ingresar a ustedes, sería la básica 4, ¿sí? En el caso de la CIEFORE, considerada como básica 4, aquí el rango de edad son personas menores a 36 años. El rango es hasta los 36. Entran en esta 4. Ahora, en la CIEFORE básica número 3, ahí ingresan las personas que son mayores de 37 hasta los 45 años. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya un rango de 8 años, o sea, ya hay una, digamos que una línea demarcada. En la CIFORE básica número 2, ahí encontramos a las personas de 46 años hasta 59. ¿Sí? Ya tenemos un margen un poquito más grande. Todas estas, bueno, por lo menos las primeras 3 son completamente productivas, o sea, al final de cuentas, tenemos todavía esa situación de trabajar sin mayor detalle. Obvio, acá ya tenemos una problemática porque desgraciadamente, y eso sí creo que es desgraciadamente, muchas empresas ya no contratan a personas, pues, híjole, no, ya no nos vamos a 60 años, o sea, ya ni 50. O sea, ya los rangos de edad que ponen en una persona mayor, pues ya son muy, 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 muy exigentes en cuanto a esa parte. Pero por lo menos para las CIEFORES dicen, no, a ver, si tú tienes entre 46 y 59 años, tú puedes entrar a la CIEFORE número 2 o básica número 2. Las últimas dos son similares porque por los rangos de edad tenemos tanto la básica 1 como la básica 0. Aquí es cuando tenemos a personas de 60 años y obviamente las edades superiores, o sea, más grandes. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, de hecho, si se pueden dar cuenta, diríamos, bueno, a ver, entonces si tenemos estos dos y estos dos son iguales porque son para personas de 60 años y mayores, obviamente, ¿qué las hace diferente? ¿Por qué no lo dejamos solamente en esta, no? Ah, porque la última, que es la básica 0, ya es de personas que están ya a nada de tener que realizar sus retiros totales por pensión. ¿Sí? O en su defecto, porque les negaron la pensión. Recuerden que hay requisitos que se tienen que cumplir. Si por alguna razón a mí me dieron la negativa de pensión o ya estoy a nada, o sea, no me faltan 2, 3 años, no, me falta ya meses en el cual yo ya estoy por retirar la totalidad de mi Afore, porque recuerden que mis ahorros, la totalidad solamente la puedo sacar cuando me retiro. ¿Sí? O sea, cuando ya se puede. Anteriormente solamente se pueden sacar cantidades parciales. Creo que lo platiqué en algún momento, estos del desempleo y etcétera. Entonces, estas personas que ya están a nada o que les negaron la pensión y claramente aquellos trabajadores del ISSSTE, porque obviamente de ahí provenía toda esta gama de afores, son los que se van hacia Afore básica 0. Ya si yo tengo 60 años, pero me faltan, no sé, 2 años para pensionarme, o ni siquiera he hecho mi trámite de pensión, bueno, pues puedo ingresar en la básica 1, ¿sí? Esos son como los rangos. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda, necesitan alguna aclaración o algo? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Ahora, en el caso de cada uno de los fondos de inversión, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues estos fondos de inversión como tal, pues su trabajo, pues es precisamente invertir estos recursos de acuerdo a la edad de mi trabajador,
¿sí? Ahora van a decir, bueno, ¿y para qué me sirve que las CIEFORES me las manejen por edad? ¿A mí qué me sirve saber que me encuentro en esta? ¿O para qué? ¿O por qué? Ah, bueno, porque de ahí va a depender las inversiones que se hagan con nuestra FORE, ¿sale? Si nosotros nos encontramos en la FORE 3 y en la CIAFORE 3 y en la CIAFORE 4, o sea, hablamos desde los menores de 36 hasta los 45 años, lo que va a pasar ahí es que se puede invertir en dos cosas, bueno, en varias cosas, pero en dos muy importantes. Se puede invertir en un instrumento financiero o en algún tipo de proyecto que se considere propiamente productivo, pero que sea de larga maduración. O sea, que todavía le podamos dar el chance para ver si funciona o si no funciona, ¿sí? Ejemplos, por ponerles nada más así como algo sencillo. Una carretera, si se necesita algún bono gubernamental en el cual el periodo sea a un plazo de 30 años y demás. Claramente, esto tendrá que ser considerando que el trabajador como tal no se va a retirar sino hasta dentro de 2 o 3 décadas más. Claramente sí puedo darme esa oportunidad. Ustedes, por ejemplo, me atrevo a decir que han de tener la mayoría entre, no sé, como unos 22 años más o menos. Ustedes pueden aspirar a invertir en una situación de largo plazo, por supuesto, porque ustedes van a ser productivos 30 años más, pero sin problema. Al final de cuentas, para ese momento van a tener 53 años, o sea, perfectamente alcanzan a no retirarse o a no tener una problemática con anterioridad, a no decir, ah, no, bueno, pues yo ahorita no voy a hacer nada y nunca voy a trabajar de aquí hasta que me muera. Pues claro que no, la realidad es que sabemos que ustedes van para el campo laboral, si no es que muchos ya se encuentran en él. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con las CIEFORES restantes? O sea, la 2, la 1 y la 0. Hablamos de personas mayores a 46 años hasta el final. En este caso ya no se puede dar el lujo la CIEFORE, o sea, este sistema de inversión, a invertir a un periodo más largo. En este caso ya no. En este caso lo que hace la CIEFORE es que invierte en un instrumento, puede ser o a mediano o a corto plazo. Un ejemplo también puede ser un bono gubernamental, pero pues tiene que ser a un plazo más pequeñito, o sea, unos 5 años. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta como CIEFORE que la persona no tarda en retirarse. No va a tardar en venir y exigirme la totalidad del dinero de su Afore. ¿Están de acuerdo? Pues claro, si yo tengo una persona de 70 años, híjole, yo ya no me puedo arriesgar a mandarle un proyecto de 30, porque es más, la persona probablemente ni siquiera viva, ¿no? Entonces, ¿qué digo? La persona tarda unos 5 años, unos 6 años nada más en que lo más seguro es que me pida la totalidad del Afore porque ya se va a retirar. Entonces, como no me puedo dar el lujo de darle más vuelta al dinero en algo tan largo, tengo que invertir en algo más corto o en un periodo más pequeño. Bueno, esta página que tienen acá es precisamente de la CONSAR, obviamente es de la consar.gov, y ahí lo que vamos a encontrar, ahí, bueno, ya sería como por curiosidad lectora de ustedes, ahí van a encontrar precisamente una tabulación, es una tablita, ustedes la van a ver con, digamos que con calma, la van a ver en su casa. En este caso, esta tablita que ustedes pueden visualizar en pantalla, ahí nos da los límites, ¿sí? O sea, los límites que podemos encontrar dependiendo nuestra edad. Y podemos ver en qué es en lo que se puede invertir. Por ejemplo, vean acá que hay vehículos, inversión inmobiliaria, instrumento bursátil, etcétera. Aquí pueden ustedes visualizar cuáles son las más efectivas o cuáles son las que probablemente convienen y cómo trabaja la CIEFORE. La CIEFORE trabajará pues de acuerdo claramente a sus intereses de inversión, porque no solamente va a vivir de las cuotas que nosotros proporcionemos, sino que necesita claramente recuperar una ganancia, porque si no, pues no es negocio. Y así es como trabajan propiamente las CIEFORES. Entonces, aquí, si ustedes gustan consultar la tabla, ahí pueden ver más o menos cuáles son los límites. Ahora,
¿Se puede cambiar de CIEFORE? Claro que se puede cambiar de CIEFORE. Tiene la misma dinámica o la misma mecánica que la FORE. Acá se tiene que hacer a través de una cuestión de solicitud, por supuesto. Esta es una presolicitud de selección de CIEFORE, por si ustedes en algún momento dicen, bueno, no solamente la administración, yo quiero obviamente ver que mi dinero quede bien invertido. Pues se van precisamente también es parte de la CONSAR, es esta página que ustedes pueden apreciar en el recuadro verde. Estas los va a redirigir precisamente al portal del sistema de ahorro. Y ahí ustedes solitos van a poder transferir su ahorro, o sea, el ahorro que ustedes tengan en Afore, lo van a poder transmitir a la cuestión de la CIEFORE. No importa la edad, ¿eso por qué? Porque es un trámite personalísimo y porque claramente son sus recursos, no son de nadie más. ¿Qué se hace? No se hace mucho, solamente se tienen que dar datos identificativos, o sea, datos básicos, para que propiamente la FORE, esta FORE que lleva nuestros ahorros de nuestra cuenta, nos pueda contactar y obviamente ellos a través de esto pues hagan la canalización de mi solicitud y pues puedan concluir el trámite. ¿Qué es lo que se pide? Les decía, tienen que llenar la presolicitud. La presolicitud no crean que lleva pues, datos enormes ni mucho tiempo, solamente su nombre, su CURP, obviamente la FORE a la que pertenecen, un teléfono donde los puedan contactar y un correo electrónico. Obviamente esto por protección de datos y obviamente por una situación de seguridad. Bueno, eso sería la parte de las CIEFORES. Y lo último que nosotros vemos para culminar en tiempo y en forma nuestra segunda unidad o nuestro segundo parcial son precisamente los fondos generacionales. Ustedes ya le dieron lectura. En este caso, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, como la conocemos por su abreviatura, empieza a hacer un cambio al modelo básico o al modelo estándar que teníamos, ¿sí? Al esquema que yo les acabé de mostrar hace un momento. ¿Cuál es la grandísima diferencia? Y que con esto, bueno, pues ya más el complemento que ustedes leyeron, yo creo que con esto queda claro. El cambio medular es que en lugar de que se estandarice solamente a 5 CIEFORES, o sea, 5 rubros, esto va a aumentar su capacidad. El nuevo modelo ya no nos plantea 5 CIEFORES, sino que nos plantea 10, ¿sí? Claramente también los recursos de cada uno de nosotros de la misma manera tendrán que ser asignados a nuestra fecha de nacimiento. Y siempre, obviamente, se tiene que mantener durante toda la vida laboral de la persona. Pues claro, porque al final de cuentas, pues seguimos contribuyendo y seguimos produciendo. De igual manera que las anteriores, cada una de las CIEFORES, aunque sean las nuevas, ya tienen un régimen estipulado de inversión que claramente también tiene que ir acorde a la edad de cada uno de los trabajadores, ¿sí? Obviamente lo que ya manejan las CIEFORES generacionales, por un lado interesante, es que sí, cuando ya se está a punto de retirar, el sistema se vuelve un poquito más con sus reservas, con su seguridad, ¿no? Para que obviamente no haya ningún problema. Aquí tenemos nuestros 10 márgenes. Ustedes los pueden apreciar. Lo único que pasa es que se incrementan 5 y los rangos entre una y otra son más chiquitos. Esa es la única parte. Tenemos acá, de hecho, si se dan cuenta, no son corridas, o sea, no es que tengamos 5 anteriores y 5 nuevas, sino que se van intercalando una con otra, ¿sí? Tenemos la parte de los márgenes de edad, aquí lo pueden ver. ¿Cuál sería nuestra básica inicial? Cuando hablamos de un trabajador que tenga menos de 25 años, ustedes. En ese caso, es una de las CIEFORES nuevas generacionales, que es la que se incluye, una básica inicial. También se incluye otra que es precisamente también nueva, que es la de 25 años a 29. Posteriormente encontramos la 4, o sea, la 4 recuerden que ya la teníamos estandarizada en el primer sistema, que va de los 30 a los 34. De ahí viene otra intermedia que también es nueva, que es de los 35 a los 39. De ahí la de 40 a 44 ya la teníamos, que era la básica 3.
Se mete otra que es de 45 a 49, otra nueva de 50 a 54, ingresa la básica 2 como la teníamos, la básica 1 y la básica 0, tal cual como las teníamos. Si se dan cuenta, solamente se hizo eso con las edades. En lugar de que una CIEFORE abarcara tantos años, porque si se dieron cuenta en una eran creo que 13 años de diferencia, acabamos de 4 en 4. 4 en 4 es el rango que obviamente maneja cada una de las CIEFORES generacionales. Y bueno, pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda? ¿Le dieron lectura al documento? A ver, espérenme. A ver, se me vino una idea. A ver. No sé. Por ejemplo, si ya no cumples con la edad de pensión, ¿puedes cobrar a los qué años tu Afore? No, de hecho tienes que llegar, haz de cuenta, si nuestro retiro actual, porque pues obviamente tenemos que estandarizar las actualidades, tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy cotizando desde ahorita, de mis, no sé, de mis 23 años, y yo cotizo 30, pero resulta que a los 53 años digo, no, ya, o sea, voy a retirar mis 30 años de Afore, ¿lo puedo hacer? No se puede. Tenemos forzosamente que llegar a la edad de retiro, porque es precisamente para eso sirve nuestra situación. Y eso es lo triste del asunto. No se puede. Tenemos que llegar forzosamente a la edad como tal. Pregunto, antes de seguir avanzando, porque igual y ahí está el problema. ¿Cuál es la edad de retiro en nuestro país actual? 65 años. Exactamente. Entonces son los 55, que yo llegué a los 54 y digo, ya, o sea, ya, por favor, o sea, llevo 40 años trabajando y ya, es más, dame, no me des lo de mi pensión total de 65, dame lo que he recopilado ahorita que tengo 64 años, me lo entregan tampoco. Entonces, ahí hay que tener problema. Digamos que cuidado de cierta manera, digo, pero 65 años creo que es una muy buena esperanza de vida actual. Claro, siempre y cuando con sus debidas reservas, ¿no? Hay personas que tienen, es más, personas que tienen 40 y ya están pero bien mal. Y yo he visto personas de 75 años increíblemente bien. Entonces digo, aquí hay que tener como ese cuidado. Pero sí, como verdaderamente su compañera lo menciona, tenemos, de acuerdo a la ley de ahorro para el retiro, la edad actual como tal es de 65 años. Dicen, no sé qué tanto realmente se pueda incrementar, sería un gran problema, que quieren aumentar las 70. Obviamente por las mismas cuestiones que nosotros ya analizamos. Digo, va a ser tremendo porque imagínense quién, ya no hay trabajos que dejen literalmente trabajar a las personas hasta los 70 años. Muchos empleadores lo que hacen es aburrir a su gente mayor para que se salga. Y el problema es que entonces yo cómo le hago, ni queriendo ni con todo el esfuerzo del mundo. Entonces ahí, bueno, pues viene ya mucho la chamba, si alguien se va para algún área laboral, pues sí, ahí tengan mucho cuidado, porque muchos empleadores eso es lo que hacen, aburrir a la gente que ya tiene años. Dime A mí me ha que tocado, ¿mande? a mí me ha tocado que Sí, me piden asesoría por parte de unas personas. sí. Me preguntaron porque a veces las quieren engañar cuando se quieren cambiar, supuestamente de nombre de otra empresa, y por eso los quieren liquidar. Exacto. Esa es una problemática bien común y está siendo bien frecuente. Muchas de las veces las empresas lo que hacen es cambiar de razón social. ¿Y para qué? Pues obviamente para que la gente no genere su antigüedad. Otros, tenemos estos, ay, ¿cómo se llaman? Los outsourcing. Estos también están siendo una gran problemática para el país porque todos ellos también hacen exactamente lo mismo. Resulta que a la larga no trabajas para determinada razón social o para determinada empresa, sino trabajas para el outsourcing. ¿Qué quiere decir? Que la empresa oficialmente no tiene ninguna obligación contigo. Ese es otro problema. Tercer problema, los trabajos de tiempo determinado. Ahorita están haciendo firmar a la gente semanas, o sea, semanas, un mes, así y es bajo la misma condicionante. ¿Para qué? Para no generar una antigüedad. Entonces, Pero ahorita ya iban a hacer reforma, ¿no? Al outsourcing.
Sí, sí, y es completamente urgente, porque obviamente, de hecho, es triste también porque la mayoría de los outsourcing, bueno, hasta su nombre de la figura lo dice, pero la mayoría de estas empresas son extranjeras, o sea, ni siquiera se está quedando el dinero en México. Y obviamente mal pagan mucho, ¿eh? Aguas, si alguno de ustedes entra a alguno de esos lugares, tengan mucho cuidado, porque le juegan mucho con las prestaciones, no hay seriedad y aparte se lavan las manos bien fácil. Entonces, en esa parte sí hay que tener mucho cuidado. Va a haber reforma de este tipo de lugares, por supuesto. Una de las desventajas que se dejó por de lado fue precisamente la sindicalización. Ahorita dense cuenta, de hecho, ya es rara la empresa que maneja sindicatos y muchos de ellos tienen ya un sindicato comprado con la misma empresa en la cual te obligan a afiliarte. Yo también creo que una de las materias que necesita una seria atención en campo legal es precisamente la materia laboral. Está por la calle de la amargura, o sea, la verdad es que la gente la matan. De hecho, en Puebla es uno de los lugares más caros para vivir en el país, pero desgraciadamente es uno de los más mal pagados, ¿eh? Entonces, y eso lo hablo no nada más de trabajadores cualquiera, hasta en cuestión de profesiones, o sea, profesionistas. Entonces, acá aguas con esta parte de las antigüedades. Ventaja, y esto les iba yo a comentar, no se los dan a la pregunta que hacía su compañero Gino Lano, si yo antes no llego, ahora sí que no llego a la edad de los 65 años, ya, o sea, ya ni modos, pues ya ni modos, ¿no? No me la van a dar hasta que yo llegue. Se puede dejar, obviamente, una persona beneficiaria, eso también se puede. Otra de las partes importantes, no es que yo, ¿cómo les explico? La pensión sí, obviamente la pensión tengo que tener este régimen laboral. En el caso de la Afore, la ventaja es que no importa cuántas veces ustedes cambien de trabajo, ¿sí? Si usted es más tan fácil, si ustedes quieren hacer aportaciones, ustedes se aforan y quieren hacer aportaciones voluntarias, las pueden hacer. Aquí no importa, aquí no es obligatorio que estén 50 años en el mismo trabajo porque ya no es posible. Lo pueden hacer ustedes por su cuenta. De hecho, les voy a recomendar, déjenme checar. La página de la CONSAR, no sé, déjenme busco bien la página y se las transmito con su compañero Giovanni. Es de Facebook y tiene información muy interesante acerca de todo este asunto de las afores. Y se los digo porque más allá que la materia, pues a la larga les va a servir a ustedes, porque todos vamos para allá, o sea, al final de cuentas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, es más, no nos vamos lejos, hasta la familia, ¿no? O sea, los padres y demás que tengan alguna situación laboral o alguna situación de necesitar retiro, necesitar aforo, necesitar alguna cuestión, pues ya tienen más o menos la idea. Es más, la situación ya está tan sencilla de poder, digamos que invertirla en nuestra afore, que en farmacias del ahorro lo pueden hacer, así de fácil. Y no hay un rango, o sea, no hay un régimen específico. Entonces, ahorita la cuestión digital con celulares también pueden hacer como mucho manejo y mucho control con la situación del Afore. Y pueden ir contribuyendo como ustedes crean. Ya cuando se metan a un trabajo en forma, bueno, pues ahí también van a ir aportando y se van haciendo las deducciones. Pero si llegan a salir por cualquier cosa que ustedes quieran, porque son independientes, porque son empresarios, porque son emprendedores, por la razón que ustedes quieran, pero pueden seguir contribuyendo. A la larga, al final de cuentas, en un atorón como lo puede ser un desempleo o en alguna situación, pues ese dinero les puede servir mucho. Digo eso como recomendación. Paula, discúlpame, pero ya son 10 para las 4. No hay problema. Yo te contabilizo, obviamente, mañana. Yo te contabilizo, obviamente, como si hubieras cumplido la actividad, porque sé que así es. Y pues ya el día, la siguiente semana, pues ya te escucharíamos para que igual no los retrase más en la entrada a su siguiente clase. ¿Sí? Por favor. Está bien, abogada, gracias. Perfecto. Bueno, entonces ya nada más no sean malitos, me aperturan su cámara. De hecho, es más, ya no les tomo lista. Yo creo que con la pura evidencia yo se las asiento. Abogada, yo tengo una duda. Dígame, dígame. Ve que le comenté que amanecí mal ese día. La verdad, me dio gripa y de la garganta sí estaba yo bien mal. Ok, sí cargaste tu actividad, Esther. Sí, es que se me fue, ahora sí que yo dije que sí la subí, pero ya chequé y no la subió por completo, entonces apenas la subí el fin de semana. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Te la tomo en cuenta, obviamente, con penalización del 80, ¿va?
Ok, sí, Ok, para que no Gracias. tengamos problemas, obviamente, con los demás. ok. Va, perfecto. Entonces así quedamos. Ya nada más, ay, nada más faltó yo. Espérenme tantito. Ahí va. Perfecto, muchachos. Pues cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Nos escuchamos la siguiente semana. Igualmente, Sí, abogada, abogada. hasta luego. Hasta luego, luego. cuídense mucho.